Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para esta serie Yen, Regla de Chicas. Gorry apretó los labios, sosteniendo la mirada de la mujer más alta. Esa seguridad descarada que antes le molestaba, ahora la ponía inquieta. Luego vemos lo del café para agradecerte, dijo, cortando la conversación. Antes de dirigirse a la puerta del conductor. Eso es todo, Shasha inclinó la cabeza. Muy fácil, ¿no crees? Entonces, ¿qué quiero? Quiero que me sigas. Los ojos de Gorry se abrieron ligeramente. Shasha soltó una risa. ¿Es broma? ¿Qué tal? Si me sigues en una red social, sacó su teléfono y se lo extendió. Sígueme primero para que seamos amigas. Gore sabía que la lógica era medio absurda, pero como Shasha le había ayudado, aceptó el cambio de contacto. Toma, le devolvió el teléfono. El número que ahora tenía hizo que la sonrisa de Shasha se suavizara un poco. Adiós, dijo Gore y enseguida se subió al coche y arrancó. Shasha se quedó mirando, como la pequeña y terca chica que se alejaba, intentando armarse de paciencia. Por la actitud de la otra, todo indicaba que sus esfuerzos ya estaban llegando a la recta final, aunque fuera la meta más difícil y retadora que había tenido en toda su vida. Para Pri, estar en un set nunca había sido un problema, ya fuera bajo un sol tan intenso que parecía quemarla, con el viento levantando polvo por todos lados, incluso en una locación metida en lo más profundo del bosque. Jamás se quejaba. Mientras se pudiera montar la cámara, el equipo pudiera moverse y hubiera luz suficiente, el trabajo podía salir adelante. El verdadero problema en esta industria nunca había sido el entorno, la locación o el clima, sino la gente. Personas llenas de ego que cambiaban de opinión a cada rato, que no escuchaban razones y que usaban su dinero y estatus para hacer lo que se les daba la gana sin respetar acuerdos. Y de todos esos tipos nadie encarnaba esas cualidades tan perfectamente como esta joven cliente. Bella, rica y con el carácter más complicado e imaginable. Para los demás Bambi era una cliente premium, de esas que no dudan en soltar dinero en cada proyecto. Pero para Pri, Bambi era como un error del sistema, algo que hacía que cualquier comunicación se volviera pesada y agotadora, como correr un maratón teniendo que controlar la respiración a cada segundo. Esto no es lo que habíamos acordado. Bambi frunció el ceño en cuanto entró al área de la sesión. La locación del día era un estudio en la zona de Barrack, acondicionado para hacer una oficina moderna con muros de cristal y gráficos llamativos. A ojos de Pri el lugar no estaba mal si se dejaba de lado el problema del estacionamiento. Desde el primer día había advertido que ese detalle podía ser un poco inconveniente, pero su observación fue ignorada porque Bambi insistió en que la decoración encajaba perfectamente con la imagen de la marca. Y cuando por fin llegó el día de la sesión, ocurrió exactamente lo que Pring había previsto. Desde temprano el equipo llegó con todo el equipo técnico, pero la entrada del estudio era estrecha y el elevador demasiado pequeño para los aparatos grandes. No hubo opción, tuvieron que subirlo todo por las escaleras paso a paso. Una vez dentro del estudio, Pri notó que el espacio, que a los ojos de Bambi se veía tan hermoso, estaba limpio, ordenado y listo, pero era ridículamente pequeño para todo el equipo. Cada vez que el fotógrafo movía la luz, el estilo tenía que hacerse a un lado. Los asistentes apilaban ropa en una esquina de cristal hasta que todo se volvió un caos. El ambiente estaba cargado de incomodidad, como si este cuarto reducido fuera a estallar en cualquier momento. En medio del desorden, Pri tenía claro que el verdadero problema no era la locación. Apenas estaba empezando y tenía nombre y apellido, la persona que la había elegido. La luz se ve durísima. ¿Por qué el fotógrafo permitió una iluminación de esta forma?, preguntó Bambi de pie frente al monitor junto a Pri. Pri se mordió el labio esperando a ver a Prae. Pri se mordió el labio esperando a ver si Prae podía manejar la situación por su cuenta. Pero pasaron más de 2 minutos y Prae aún no le pedía al técnico de iluminación que hiciera ningún ajuste. Ahora se lo digo, respondió Pri de manera vaga, antes de tomar el walkie-talkie para avisarle a Prae. Sin embargo, el problema no terminó ahí. Oigan, ¿soy yo nada más? Shasha, que acababa de regresar al monitor, se giró para hablar con Bambi. Hoy la fotógrafa se ve rara, como fuera de ritmo. Ese comentario hizo que ambas volvieran a ver a Pri. Ella respiró antes de ponerse de pie. ¿A qué te refieres con rara? No sé, respondió Shasha, mientras la maquillista retocaba su rostro. Pero Prae se sentía distinta. Además, las poses que estaba indicando tienen demasiado otro estilo, y eso ya había dicho que no me gustaba. Pero el estilo es un concepto que describe una perspectiva centrada en los hombres, donde las mujeres son vistas únicamente solo para hacer eso, o para lucirse. La vez pasada Prae dirigió muchísimo mejor que esto. No sé qué le pasa hoy. Yo me encargo, intervino Min antes de irse directo al set. Shasha no parecía particularmente molesta, hablaba más bien desde la intención de mejorar el trabajo. Mientras tanto, Goria le hizo una señal al modelo para que fuera a cambiarse, pero entonces Prince sujetó suavemente el brazo de Goria.
Bambi volteó justo a tiempo para ver a Prin inclinarse y susurrarle algo al oído. Por favor, habla con Shasha por mí. Si hay algo que no le gusta, dile que venga primero conmigo, antes de comentarlo con la clienta. Está bien, Prin. Aceptó Gorria antes de seguir hacia allá al vestidor. Bambi les observó con evidente desagrado. Luego se dirigió a su propia silla mientras Min comenzaba a hablar con Prin en el set. ¿Cómo elegiste a cada uno de los integrantes del equipo? ¿Qué quieres decir? Prin se giró al escuchar la voz de Bambi detrás de ella. A cada persona del equipo, repitió Bambi. ¿Cómo lo seleccionaste? Seleccionamos al equipo con base en su experiencia de trabajos previos y habilidades, respondió Prin con honestidad. ¿Hay algo que quieras preguntar? Su tono se suavizó como si por un momento hubiera olvidado que la otra era la clienta. No, solo tenía curiosidad. Por ejemplo, Gorria, ¿no es tan buena en lo que hace? No, claro que no. ¿O la escogiste porque es su tipo? Oye, Prin hizo un sonido de desaprobación. Eso no tiene nada que ver, aunque me gustara alguien. Si no tuviera el nivel necesario, no la contrataría. Ya veo entonces. ¿Te gusta o no? Preguntó Bambi con auténtica curiosidad. Prin frunció el ceño. ¿Me gusta o no? Eso no tiene nada que ver con el proyecto, respondió evitando con cuidado usar la palabra tú. Bambi cruzó los brazos y apartó la mirada. En ese momento Gore salió del vestidor y se acercó para susurrar algo a Prin. La cercanía entre ambas hizo que Bambi volviera a verlas con una mezcla de curiosidad y ligero desagrado. Yo me encargo de la dirección, dijo Prin en voz baja, colocando una mano sobre el hombro de Gorria antes de caminar directo hacia el set. Cuando Prin llegó, Min estaba hablando de manera intensa con Prae. Prin pidió a los demás integrantes del equipo que se retiraran y luego se detuvo frente a la fotógrafa. ¿Vamos a hablar a solas? Las tres se detuvieron en el descanso vacío de las escaleras fuera del estudio. Prae, ¿estás cruda? Preguntó Prin. Prae se quedó en silencio por un momento. Shasha dijo que olía como si hubieras bebido. Quedamos en que no se toma antes de un día de rodaje, sin excepciones. Prae bajó la mirada, sus ojos tenían un leve enrojecimiento. Anoche en el bar, el dueño nos invitó. Luego llegó un grupo grande de clientes y tuve que beber con ellos. Inclinó la cabeza avergonzada. De verdad traté de no tomar tanto, pero hoy empezamos muy temprano y no estoy al 100%. Prin puso los ojos en blanco. Min se apresuró a intervenir para contener la situación. Está bien, el equipo de iluminación ya está ajustando las luces. En un momento debe mejorar. No, Shasha ya le reportó todo a Bambi. Esto ya se volvió un problema muy grande, dijo Prin con la voz tranquila y firme. ¿Y qué va a decir Bambi? ¿Qué va a decir? Si yo me hago cargo del rodaje, seguro que va a sentirse más tranquila. No te preocupes, yo me encargo del resto. Prin regresó al set, justo cuando Shasha ya se había cambiado de outfit. Gorria estaba acomodando el cabello. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Bye bye.